Bueno, hola, muy buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar el video de la tarea 3 sobre la aplicación de las teorías de aprendizaje con mis compañeros Yerlin, Germán y mi persona, Fabiana Osorio. Como nos hemos dado cuenta a través del estudio y mediante los aprendizajes que hemos tenido en este curso, los procesos educativos requieren una mirada profunda a través de las teorías que han moldeado tanto nuestra forma de aprender como en un futuro nuestra forma de enseñar. A menudo la pedagogía se debate entre dos enfoques que aunque son distintos, las aplicaciones comparten un objetivo en común que es potenciar el desarrollo del ser humano y de nuestros futuros estudiantes. Para la teoría A, escogimos el conductismo, el cual está basado en observar la conducta del estudiante y tener el entorno con un papel modelador en el cual el aprendizaje se da a través del estímulo y la respuesta. Para el tema escogimos los verbos irregulares en pasado simple. Para la primera actividad tenemos una de 3 pasos que su fin es que el estudiante refuerce y aprenda los verbos en pasado, los verbos irregulares en pasado. Como primero tenemos la fase de estímulo y moldeado, que el docente menciona ante el grupo una frase. Puede ser, I wrote a book yesterday. Y cuando diga la frase, específicamente al momento de decir el verbo en pasado, da un aplauso. Por ejemplo, I bought a book yesterday. Ahora se espera que los estudiantes repitan después del docente en forma de coro. Por eso es una respuesta ecocoral. Todos al mismo tiempo después del docente imitando sus gestos y su forma de aplauso. Para la fase de refuerzo individual, tenemos que el docente le pregunta a cada uno de los estudiantes, le da un verbo en su base, en presente, y el estudiante debe responder con el verbo en pasado. Si el estudiante se equivoca, como es normal en el conductismo, se le da un refuerzo. Si se equivoca, se le da una penalización y si lo hace correctamente, se le da un refuerzo. El tipo de evaluación es una evaluación formativa individual por muestreo rápido. Es decir, el docente tiene la lista de los estudiantes, ya sea en orden o aleatoriamente, le va preguntando a cada uno de los estudiantes un verbo, él se lo dice en su forma base y el estudiante le responde con el verbo irregular en pasado. Para la actividad 2, después de repasar el vocabulario, tenemos la estructuración de oraciones. La fase de inicio, el docente se para al frente en el tablero y muestra a los estudiantes un verbo en su base. Y luego les escribe una frase en pasado con este verbo irregular en pasado. Esa sería la fase de establecimiento del hábito y la explicación. Luego pasa la fase de sustitución en donde el docente de forma oral o de forma escrita les pide a los estudiantes que cuando él les muestre una ficha con el verbo en su forma base, ellos deben escribir una frase con ese verbo, pero en pasado. Puede ser I read a book yesterday. Y por último está la fase de penalización o extinción del error. Se paran todos en círculo, hacen un círculo en el aula de clase y en cadena van respondiendo las preguntas que el docente les va haciendo, ya sea de formar oraciones con los verbos en pasado. El tipo de evaluación es una prueba de ejecución de respuesta corta en tiempo real. El docente después les pide a los estudiantes que se sienten cada uno en su puesto, les pasa una hoja con 5 verbos en su forma base y les va a solicitar que en un tiempo determinado realicen unas frases en pasado con el verbo irregular. Por último, y como actividad 3 tenemos una más dinámica. Sin embargo, sigue siendo conductista. Esta es, el docente les pide a los estudiantes que formen 2 grupos y que se hagan en fila al frente del tablero. Les va a mostrar unas cartas con el verbo en su forma base y el estudiante que primero levante la mano y que diga el verbo bien pronunciado en pasado en su forma irregular y lo escriba bien en el tablero va a tener un punto. Si no, debe regresar al final de la fila o el equipo pierde un punto. Y el tipo de evaluación es mediante la misma actividad. El equipo que más puntos tenga es el equipo ganador y el que no tenga puntos, pues va a perder. Bueno, buenas noches para todos. La teoría B es el constructivismo. Es una teoría que de cierta manera representa un rol activo para el estudiante, sin desconocer las cualidades y los méritos que cada una de las teorías pedagógicas tienen en pro de la educación y de nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser.
A partir de esta se construye el conocimiento y el constructivismo parte siempre de los saberes previos con el ánimo de formalizar y de componer cada uno de esos saberes previos con lo que el docente transmite en el aula. Para esto, y tomando el punto inicial de la teoría conductista, también preparamos unas actividades con los verbos irregulares en pasado. La siguiente, por favor. La actividad uno. La actividad uno parte de una propuesta que se llama Hagamos memoria y contemos una historia del pasado. Tiene tres fases. La fase número uno es un ejercicio de observación. La dos es la construcción colaborativa y la tres es la integración del aprendizaje, que comúnmente conocemos como asimilación y acomodación. En la parte de la observación, el estudiante cuenta o hace memoria de cada una de las actividades que tuvo en su momento, de esas vivencias que él recuerda y que de cierta manera lo va a involucrar con los verbos en pasado. Luego se van a reunir en grupos y van a sacar dos anécdotas donde ellos van a contar algo que ya les pasó con la condición de que deben implementar una serie de verbos en pasado. Esto ayuda, por un lado, a que por medio de las vivencias que tiene el estudiante y con el nuevo tema, que es el pasado simple, él va a poder relacionar que lo que vivió tiene una relación estructural con este tema gramatical de inglés. Y a partir de esas historias que no van a ser desconocidas para él, hacen que sea algo motivacional y pueda hablar de sí mismo o de las historias de sus compañeros por medio de una segunda lengua. Es ahí donde se integra y se habla de la asimilación y la acomodación, que es lo que el estudiante trae para sí mismo, que en su momento lo vivió y ahora lo está acomodando a una nueva propuesta que hace el docente. La evaluación es formativa, es una evaluación integral, donde se califica desde el inicio con la parte de observación de la actitud que asume el estudiante ante la propuesta de recordar una actividad y se vuelve colaborativa y se valora el hecho de poder trabajar en grupo para construir un conocimiento juntos. The next. Luego tenemos una actividad 2 que son mis vacaciones de verano. Esta tiene como objetivo reconocer una situación vivida por medio del uso de los verbos irregulares para construir hechos. Hay una exploración de saberes previos porque el constructivismo siempre se radica y toma como punto de partida para el proceso formativo todos esos conocimientos previos que el estudiante trae. Y acá, retomando la actividad anterior, eso es lo que el estudiante hace. Más cuando se propone una actividad de vacaciones, que para nadie es un secreto que después de unas vacaciones, una actividad que es muy significativa para ellos es recordar qué hicieron en esas vacaciones y convertirlas en unas vivencias. Entonces, a partir de lo que ya pasó y esta vez con la ayuda del docente, donde va a entregar unas memofichas con unos verbos irregulares y con su respectiva imagen, el estudiante va a poder recrear sus vacaciones de verano, pero con oraciones en inglés. Se va a generar un tiempo de discusión y análisis, donde ya el estudiante acá va a compartir de manera verbal todas esas vivencias. Va a pasar de la parte escrita a la parte oral. La evaluación, se va a realizar una salida al tablero donde él va a responder o donde se le va a pedir que por favor mencione dos oraciones en pasado con relación a sus vacaciones de verano. Se les va a dar unos criterios de evaluación donde se va a valorar el trabajo en equipo, la escritura correcta del verbo, que tiene una variación de 1,5, la pronunciación correcta del mismo y la elaboración
de la oración con cada verbo. Finalmente, tenemos como actividad de cierre recordando una historia memorable. Su objetivo es comprender y aplicar los verbos irregulares en pasado por medio de la construcción de las historias de vida. Sigue teniendo los mismos pasos de las actividades anteriores, ya a manera de retroalimentación de las dos actividades previas, donde el estudiante, a partir de todo lo que vivió, ya construye unas historias, no solamente con oraciones, sino quizás con unos párrafos cortos, con una estructura sencilla, pero que dé cuenta a todo lo que él ha venido recordando y refleje la capacidad y la habilidad adquirida para manejar el pasado simple. ¿Listo? Bueno, buenas noches para todos. En conclusión, con el conductismo y constructivismo, al comparar las actividades diseñadas desde el conductismo y el constructivismo para enseñar los verbos irregulares en pasado simple, podemos evidenciar dos formas muy distintas de entender cómo aprende un estudiante. Desde el conductismo, cada actividad, el drill teatral, la reacción en cadena y la competencia de tarjetas se construye sobre el mismo principio. El aprendizaje ocurre por asociación entre un estímulo y una respuesta, que se fortalece mediante un refuerzo positivo como los aplausos o los puntos, y se corrige mediante una extinción, como repetir la forma correcta o volver al final de la fila. Aquí el estudiante aprende por repetición y automatización. Lo importante no es que entienda por qué it se convierte en eight, sino que responda correctamente y cada vez más rápido. Por eso las evaluaciones conductistas también se centran en medir precisión y velocidad de reacción, dejando de lado la comprensión interna del proceso. Desde el constructivismo, en cambio, las tres actividades, contar una historia del pasado, hablar de las vacaciones de verano y recordar una historia memorable, parten siempre de los saberes previos del estudiante y se desarrollan en grupos colaborativos. Aquí el aprendizaje, digamos, lo que no se impone desde afuera, sino que se construye. El estudiante asimila los verbos nuevos relacionándolos con lo que ya sabe y los acomoda dentro de su propio conocimiento a través de la interacción con sus compañeros. Muchas veces guiado por quienes ya dominan, digamos que más el tema, lo que Vygotsky llamaría la zona de desarrollo próximo. En consecuencia, las evaluaciones constructivistas no buscan solo una respuesta correcta, sino que valoran el proceso, la colaboración, la creatividad, el construir una historia y la capacidad de dar y recibir retroalimentación entre los mismos compañeros, entre pares. En síntesis, el conductismo resulta muy eficaz para fijar hábitos y automatizar respuestas rápidas. Algo útil que se busca en un estudiante es que memorice formas verbales de manera casi mecánica. Sin embargo, corre el riesgo de generar un aprendizaje superficial que se olvida si este conocimiento adquirido no se refuerza constantemente. El constructivismo, por su parte, exige más tiempo y organización, pero genera un aprendizaje más significativo y duradero, porque el estudiante no solo memoriza el verbo, sino que comprende su uso y lo relaciona con su propia experiencia. Por eso, más que pensar en qué es lo ideal, en qué es lo mejor para el estudiante, es reconocer que ambas pueden complementarse usando estrategias conductistas para fijar formas básicas de manera rápida y efectiva y estrategias constructivistas para que ese conocimiento se vuelva significativo
y se use en contextos reales y mantenga ese conocimiento a largo plazo en el estudiante. Bueno, y para finalizar, le vamos a dar respuesta a esas tres preguntas. La primera es, ¿cuáles son las diferencias y similitudes notorias, más notorias entre el rol del estudiante en su diseño conductista y en su diseño constructivista? Para comenzar con las diferencias, en el diseño conductista es muy evidente que el estudiante no es el centro. Se busca más la memorización, el estímulo, que el estudiante aprenda qué se debe hacer, qué no se debe hacer, porque lo que hace bien tiene una felicitación, pero lo que no tiene un castigo, entre comillas. Mientras que en el diseño constructivista, el estudiante es el centro, trabaja en equipo, busca construir con sus compañeros, buscar en textos en su entorno y mediante el ejemplo y la cotidianidad. Considero que las similitudes vienen en que ambas, utilizadas en diferentes contextos, pueden ser bastante útiles para reforzar el aprendizaje. Ambas se pueden utilizar y buscan tienen el mismo fin, que es llevar al estudiante a aprender algo. Simplemente que cada una debe ser utilizada de forma correcta y de forma adecuada en cada una de las actividades que se plantee por medio del docente. La segunda pregunta dice, ¿qué teoría resulta más ventajosa para enseñar el tema específico que escogieron? En este caso, pues el de su campo profesional y por qué. ¿Cuál es menos efectiva y por qué? Debe ser una crítica basada en la aplicación real. eh, Pensamos que no podemos limitarnos a una sola teoría. De cierta manera, el conductismo fortalece el hecho de la memorización de todos estos contenidos y reglas gramaticales que implica un aprendizaje significativo en el inglés, pero no podemos dejar de lado que gracias al constructivismo podemos crear en el estudiante la capacidad de razonamiento, la capacidad que tenga para establecer relaciones entre su contexto y el conocimiento que se brinda en el aula. Si bien la educación contemporánea busca crear en un estudiante no un ente pasivo que se busca memorizar contenidos y conocimientos dictados por un docente y que a la larga pierde ese protagonismo, sino que busca que el estudiante razone y sea una persona capaz de enfrentarse al mundo global. Sin embargo, pues pensamos que el conductismo tiene esa capacidad de crear la memorización en el estudiante de todos estos conocimientos que buscamos. Y el constructivismo ayuda de cierta manera a relacionarlos con el contexto. Todas dos tienden a ser efectivas, no hay una mejor que otra. Y siempre buscamos y debemos pensar que la educación y más una segunda lengua siempre tiene que ser el estudiante el eje central del proceso. Siempre debemos buscar que el estudiante esté en un contexto adecuado, que cuente con las herramientas y los contenidos suficientes para poder lograr el fin de la educación. Finalmente, es importante aclarar que estas dos teorías traen sus aspectos positivos y traen ese plus que le garantiza al estudiante el aprendizaje del tema propuesto en esta actividad. Bueno, para la tercera pregunta, si tuviera que diseñar una clase híbrida usando elementos de ambas teorías, ¿qué actividad tomaría de la teoría A y qué evaluación tomaría de la teoría B para crear la propuesta más efectiva? Bueno, para no irnos tan lejos del contexto de lo que estamos hablando, tomémoslo con el mismo ejemplo que tomamos las actividades. Por mi parte, tomaría la actividad uno del conductismo, un drill teatral de 3 pasos, modelado, eco, coral y un refuerzo individual. Para la fase inicial de la clase y la evaluación, utilizaría lo del constructivismo, una evaluación formativa por observación continua de trabajo grupal, valorando participación, colaboración y sustentación oral para cada la fase final. Lo justifico de la manera que la actividad conductista es ideal para introducir el tema
el tema porque los verbos irregulares no siguen una regla lógica. Hay que memorizarlos sí o sí. El modelado, la repetición coral y el refuerzo inmediato permiten fijar rápidamente la forma correcta en la memoria del estudiante antes de pedirle que la use en un contexto. Es la manera, para mí, es la manera más eficiente de instalar este tipo de conocimientos en, en poco tiempo en el estudiante. Sin embargo, digamos que evaluar con un método conductista mide memorización mecánica, no mide la memorización mecánica, sino que el estudiante sepa usar el verbo en una conversación o en un escrito real. Por eso la evaluación debe ser constructivista, observar cómo el estudiante aplica esos verbos ya memorizados dentro de una tarea significativa, como por ejemplo contar la historia, lo que hablábamos ahorita, trabajar en grupo, sustentar su producción oral. Esto mide una comprensión y una transferencia y no solo la repetición. Eso es todo, chicos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Voy a cerrar y guardo. Listo.